del libro del cual es autora, así como el de Sobre Mujeres y Feminismos, con prólogo de Diana Mafía y la introducción de Dora Barrancos. Es una compilación de Diana Collier. Repetimos que esto es el día viernes 16 de noviembre, a las 20:30 horas, en la Casa de Balcón, 3 de febrero, entre Santiago del Estero y Córdoba. Casa Abierta, una institución comunitaria para la atención integral de la salud mental. Casa Abierta, asistencia, docencia, extensión a la comunidad. Gascón 1251, teléfono 451-8141. Sobre el surgimiento de la enfermería moderna, un libro de Mario Rovere y Laura Sacchetti, así como Soltando amarras, claves para comprender la historia pendiente de la enfermería argentina, libro de Beatriz Morrone. Los dos títulos están en venta aquí en Casa del Balcón, la sede de Casa Abierta. Esto es 3 de febrero, entre Santiago del Estero y Córdoba. Tejedor de redes. Yo solo tengo esta pobre antena. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vas a un pelotudo. Gracias. Nada. 10ª temporada. Y vendíamos y le dábamos medicamentos falsificados a los enfermos. Un obstáculo para peces gordos. Nunca me traicioné. Este pelotudo tampoco. ¿De quién hablas? De mí. Nómade en la Casa del Balcón. Nos vamos a enredar una discusión. Nada, no vamos a enredar nada. Con Gabriel García de Andrés. Tómalo con calma. La cosa es así. ¡Hassan! ¡Mira! ¡Sí! Seguimos en Tejedor de Redes, etapa nómade desde la Casa del Balcón. Estamos en 3 de febrero, entre Santiago del Estero y Córdoba, haciendo radio abierta. Vos nos estás escuchando por la 95.7 Radio Universidad, la radio pública de Mar del Plata, y estamos con Beatriz Morrone. De algún modo hemos hecho hasta aquí, o Beatriz ha hecho hasta aquí, genealogía respecto de la enfermería en la Argentina, pero especialmente tratando de situarnos en una genealogía que vaya caracterizando el papel de la enfermería, de las enfermeras y enfermeros, como actor social, como sujeto político. Y nos habíamos propuesto para este bloque, ya el último, como tratar de trabajar desde el presente hacia el futuro, y esto me parece que involucra de algún modo pensar o advertir o preguntarte, Beatriz, cómo fue resistido este papel que se le adjudicaba tan brutalmente, ¿no? A los enfermeros y enfermeras, ¿no? En relación a insistimos en la desacumulación de todo un modo de pensar, un modo de criticar, un modo de construir, un hacer, un fuerte trabajo social de la enfermería, de enfermeros y enfermeras, pero que, digamos, tal como fue llevado hasta aquí, creo que la pregunta hará, para poder pensar el futuro, cómo, por un lado eso, qué resistencia hubo de parte, si es que la hubo, ¿no?, de parte de enfermeros y enfermeras a este papel, y luego empezar a pensar qué posibilidades tenemos hoy de construir dispositivos de formaciones de enfermeros y enfermeras, actores políticos, actores sociales, dispuestos a sostener la agenda en salud. Bueno, todo este material para el tercer bloque, Beatriz. Bueno, creo que si nosotros seguimos haciendo esta genealogía, un poco viendo cómo se fueron generando las resistencias, nunca las resistencias en este periodo que estamos hablando, ni en el fundacional, ni en el que acabo de mencionar, en el bloque anterior, tiene que ver con las asociaciones profesionales. Las asociaciones profesionales no ofrecieron ninguna resistencia porque las asociaciones profesionales tenían similares intereses a que en ambos periodos a que justamente se diera marcha atrás a este espacio que se iba abriendo en una enfermería que tuviera una militancia social, que pudiera constituirse en
inclusive en dirigentes políticas, como fue en el primer peronismo, y en dirigentes políticas, como lo fue Grierson y las enfermeras de Grierson, algunas, quiero decir, las enfermeras graduadas de ahí, porque fueron dirigentes políticas, más allá de los cargos que pudieran llegar a ocupar o no. O sea, militando en partidos políticos, generando... Por ejemplo, las asociaciones profesionales, desde la etapa fundacional, no digo la que tenía que ver con la escuela de Grierson, que fue como devastada por una asociación que se conformó, que es la Asociación de Enfermeras Católicas, que es la que conforma, con fuerte influencia no solamente ideológica, sino económica, que la sostiene, las enfermeras católicas. Y entonces, a partir de ahí, que fue el organismo que inclusive hasta la fecha, digamos, es el que le da origen a lo que hoy es nuestro agrupamiento profesional, nuestra asociación, nuestra Federación Argentina de Enfermería, nace de la Asociación de Enfermeras Católicas. Y esta ideología subsumida dentro de esta organización no resistió los cambios, sino que se acopló fácilmente a todo lo que era una muelta a lo conservador y a los intereses de las corporaciones. Inclusive las consultoras que trabajaron luego de la Revolución Cívico-Eclesiástico-Militar de 1955 y que pusieron la firma fueron argentinas. No fueron extranjeros que nos vinieron, fueron argentinas que fueron parte del gobierno dictatorial y que en general cuando se enseña historia de la enfermería no se las menciona ni en el momento histórico ni en el gobierno en que asumen sus cargos, porque también hay algo muy interesante. Aquí muy pocas veces cuando se habla de enfermeras destacadas se dice, esta enfermera destacada, digamos, ha llegado a ocupar este espacio destacado en un gobierno democrático y frente a estas reglas de juego y sometiéndose a estas discusiones y a estas, digamos, y a estas lógicas hasta de selección colectiva para ocupar el cargo, sino que ni se menciona si colaboró con un gobierno militar y, por ejemplo, la historia de la enfermería argentina, excepto en el libro que acabas de mencionar, el que publiqué el año pasado y se reeditó este año, Soltando Amarras, no en ningún momento rescata la militancia política y la resistencia, inclusive la desaparición, fusilamiento de los estudiantes de enfermería y los enfermeros y enfermeras, que dentro de los desaparecidos del sector salud en la Argentina son numerosísimos, y acá están mencionados en el capítulo 3 del libro, porque parecería que los enfermeros argentinos nunca tuvieron compromiso político, político partidario o compromiso político social. Y sin embargo, tenemos una lista terrible de desaparecidos o de fusilados o inclusive de compañeras que parieron en cautiverio y que sus hijos no fueron, que fueron secuestrados, y algunos pocos han sido restituidos a su familia a pesar de que ellas continúan desaparecidas. O sea, una historia tan terrible como la historia que ha tenido nuestro país de desaparición de personas que pensaban o que resistían desde el campo social, sindical, político, partidario, más allá si estuvieran en la lucha armada o no, y son invisibilizados. Nosotros tenemos compañeros de la Universidad Nacional de Mar del Plata desaparecidos y recién ahora se está rescatando en las aulas, por supuesto, y en la cátedra de la cual soy titular. Siempre he tratado el tema, pero por eso necesité hacer un capítulo, o sea, investigar en un capítulo esta militancia, porque si no parecería que la enfermería jamás leyó nada de lo que estaba sucediendo en el país, ni lo que le pasaba a sí misma, ni lo que le pasaba al país, ni lo que le pasaba al colectivo. Y sin embargo la enfermería sí lo hizo. Este borramiento también tiene mucho que ver con los dispositivos de formación de las enfermeras, que se ha encargado de hacer un borramiento sistemático de todo lo que ha sido etapa gloriosa, digo yo gloriosa en el sentido, ¿no?, de poder generar mística para los enfermeros y enfermeras, en decir, bueno, hemos tenido este espacio de ampliación, hemos tenido este espacio de retroceso, ¿por qué sucedió? ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo afectó a la sociedad en su conjunto? Y la formación de los enfermeros también tiene mucho que discutir para el adentro, y mucho que reflexionar y revisar, porque
la ideología subsumida en la formación de la enfermería argentina es justamente un positivismo que sigue hablando de la neutralidad de la formación de las enfermeras y enfermeros. Hablo de las enfermeras en femenino porque el Consejo Internacional de Enfermeras dice se va a nombrar enfermeras como genérico, ¿no? Y a veces a mí esa definición se me cuela en el discurso, por eso lo estoy... Y porque todavía somos mayoría dentro del colectivo, pero aunque hay, por supuesto, enfermeras y enfermeros. Pero hay como un borramiento, vuelvo a decir, de todo, y no es casual. No, la verdad que yo pensaba de un modo muy ingenuo, sin haber transitado en modo alguno la investigación a tu modo, ¿no? Pero la verdad es que me parece que del personal de salud, del profesional de la salud, es el más peligroso el enfermero, en el sentido de la capacidad de operar en territorio, ¿no? Es decir, es aquel que está todo el día con el paciente, es aquel que está todo el día en el campo del sufrimiento, y en ese marco cómo la necesidad promueve rápidamente acción, ¿no? Es decir, y digo, y ni siquiera me hace falta planteármelo solo en la escena de la sala del hospital, digamos, en todo aquello que en la lógica de ser cuidadores y cuidadores por excelencia, ¿no? Es decir, tienen se vuelven, peligrosos, ¿no? Es decir, la verdad que en eso pensaba como esta doble desaparición, digamos, ¿no? La desaparición y su doble desaparición al ser invisibilizados, ¿no? Sí, y además al aceptar con poca, deficitaria o casi nula resistencia que esto sea así. Sí, claro. Porque estamos hablando ya ahora del aquí y ahora, digamos, de los últimos años, de los últimos 20 años. Vamos a hablar desde la restitución de la democracia para aquí. Hemos tenido algunos avances que tienen que ver, por ejemplo, con darle un marco legal al ejercicio de la profesión, que no lo tenía a nivel nacional y en las provincias. Hemos tenido un avance en decir, bueno, la mayoría de las universidades tienen carreras de licenciatura en enfermería y por lo tanto la mayoría de los enfermeros puedan acceder al grado académico de licenciados, con lo que podemos presumir que tienen 5 años de formación y transitan por asignaturas que los harían más independientes y les harían independientes en el sentido de poder ser más autónomos, ¿no? No más independientes de ser autónomos, porque tienen otro cuerpo u otro andamiaje para poder repensar sus prácticas. Pero aquí lo que veo, o por lo menos la investigación me hace por lo menos hacer conclusiones que podríamos compartir, que es la enfermería se ha creído que es lo que los otros le dicen que es, y se la ha creído a partir de una formación en donde los propios formadores dicen todo el tiempo que no nos reconocen, que somos débiles, que los médicos operan sobre nosotros como si estuviéramos, digamos, que la corporación médica, ¿no? Como cosa que no es así. No es así, claro. No es así porque además, concretamente, no es así porque los médicos no viven pensando en lo que hacemos los enfermeros, sino que desearían que fuéramos lo más autónomos posible para que algunas cuestiones también pudieran tener dentro de las instituciones una resolución un poco más fácil, más adecuada, ¿no? Creo que hay, digamos, todo un proceso de falacias que construyen también cuáles son nuestras debilidades, y en esas falacias que se han ido repitiendo, repicando y hasta naturalizando, seguimos diciendo frases que son frases hechas, en donde nosotros con eso cerramos toda posibilidad de conflicto y de debate y de discusión. Entonces, por ejemplo, bueno, nuestro problema es que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año frente a la cama del paciente. Bueno, yo diría, esto es una fortaleza, no es una debilidad. Eso yo lo veo como fortaleza. A ver,